Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Estamos aquí de nuevo para traerles un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que les va a sorprender literalmente como dice nuestro título. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y las revistas de farándula, la supuesta relación entre Greta Ferro y Can Yaman. Así que si eres fan de alguno de ellos, o simplemente te encanta estar al día de los romances de celebridades, quédate conmigo porque hoy te traigo toda la verdad. Y antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante. Dale ese botoncito rojo y activa la campanita para que te enteres de todo. Bueno, vamos a empezar por el principio. En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de rumores, de fotos, de especulaciones sobre un posible romance entre la actriz italiana Greta Ferro y el apuesto actor turco Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es una verdadera sensación a nivel mundial, famoso por sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, y Greta Ferro es una actriz emergente italiana que está ganando reconocimiento por su talento. La chispa se encendió al parecer, a raíz de unas fotografías que circulaban donde se les veía juntos, supuestamente en Italia. Inmediatamente las mentes de los fans y de los medios de comunicación empezaron a volar, creando historias y escenarios dignos de una telenovela. Se habló de encuentros secretos, de una conexión especial, de todo lo que te puedas imaginar. Y la verdad es que viéndolos juntos y considerando el carisma de ambos, tampoco es que sea una idea descabellada, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la sorpresa. Nosotros, como siempre, nos gusta ir más allá de los titulares fáciles y las suposiciones. Hemos investigado, hemos analizado las evidencias, y hemos llegado a una conclusión que, bueno, como les prometí, les va a sorprender. Así que prepárense porque vamos a desmentir algunos mitos y a aclarar la situación de una vez por todas. Para entender bien la situación, primero tenemos que recordar quiénes son Greta Ferro y Can Yaman en el mundo del espectáculo. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su belleza, su talento actoral y su personalidad carismática lo han convertido en un ídolo, y cada paso que da, cada aparición pública, es analizada al detalle. Greta Ferro, por otro lado, es una actriz italiana que, aunque quizás no tenga el mismo nivel de fama global que Can Yaman, está labrando su propio camino en la industria. Ha participado en producciones italianas importantes y poco a poco se está haciendo un nombre. Ahora, ¿cómo surgió este rumor? Todo parece haber comenzado con unas imágenes tomadas en Portofino, Italia. En estas fotos, se veía a Can Yaman acompañado, y la persona con la que estaba fue identificada por muchos como Greta Ferro. Las imágenes se viralizaron rápidamente. Los fans empezaron a especular sobre si era una relación romántica, si eran amigos, o si simplemente se habían cruzado por casualidad. Y como era de esperar, el tema explotó en las redes sociales. Los comentarios se multiplicaron, los hashtags se crearon y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, a menudo sin confirmar nada y basándose en las especulaciones de la gente. Es fascinante cómo funciona el mundo del entretenimiento y la percepción pública. Un par de fotos, un encuentro casual, y de repente tenemos una pareja. Y es que hay que decirlo, Can Yaman tiene un historial de rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Cada vez que se le ve con una mujer, el rumor de romance salta de inmediato. Y Greta Ferro, al ser una figura pública que empieza a ganar notoriedad, también atrae la atención. Lo que me parece clave en este tipo de situaciones es la diferencia entre lo que se ve, lo que se especula, y la realidad. Las fotos de Portofino sí existen. Se les ve a ambos en el mismo lugar, y aparentemente juntos. Sin embargo, y aquí es donde viene la sorpresa, la realidad es que esa conexión que muchos imaginaron, ese posible romance que alimentó la imaginación de tantos, simplemente no es lo que parece. Hemos investigado y la respuesta clara y contundente es, Greta Ferro no está con Can Yaman. Sí, así de directo. La sorpresa, como les prometí, es que la realidad es mucho más simple y, para algunos, quizás decepcionante. Las fotos que circularon, que parecían ser la prueba definitiva de un romance, en realidad corresponden a un encuentro casual o profesional, y no a una relación amorosa. ¿Y por qué la confusión? Bueno, en el mundo de las celebridades, a veces los encuentros se malinterpretan.
Pueden estar trabajando en un proyecto juntos o simplemente coincidir en un evento social. O incluso, como puede ocurrir, pueden ser amigos que comparten un momento. Los medios y especialmente las redes sociales, a menudo tienden a magnificar las cosas y a crear narrativas que venden. Y cuando se trata de un personaje tan popular como Kanyaman, cualquier cosa que haga o con quien aparezca genera una ola de atención. Entonces, ¿qué pasó realmente en esas fotos de Portofino? Los detalles exactos del encuentro no son públicos, pero la información que ha llegado a nosotros, y que podemos confirmar, es que no existe una relación sentimental entre Greta Ferro y Kanyaman. Fueron encuentros que por alguna razón, fueron capturados y luego interpretados de una manera que generó este rumor. Quizás fue un evento, una coincidencia, o incluso un saludo amigable. Pero la conclusión es clara, no hay romance. Es importante ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el mundo del entretenimiento. Los titulares sensacionalistas y las suposiciones rápidas pueden llevar a conclusiones erróneas. Y en este caso, la imagen de Greta Ferro y Kanyaman como una pareja romántica, por muy atractiva que fuera para muchos, se basaba en la especulación y no en hechos confirmados. Ahora, ¿esto significa que no se conocen o que no se llevan bien? No necesariamente. Simplemente significa que la relación que se ha estado rumoreando no existe. Podrían ser colegas, podrían haberse cruzado en alguna ocasión, pero no hay nada más allá de eso. Y eso, amigos, es la gran sorpresa. La verdad es mucho más normal de lo que todos esperábamos. Entiendo que para muchos, especialmente para los fans de Kanyaman, la idea de verlo con una nueva pareja, y además una actriz talentosa como Greta Ferro, pudiera ser emocionante. Pero la realidad a veces es menos dramática. Y en este caso, la realidad es que no hay una relación. Así que para resumir los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos abordado los intensos rumores sobre un posible romance entre Greta Ferro y Kanyaman que han circulado en las redes sociales y los medios. Se basaban principalmente en fotografías donde se les veía juntos en Italia, lo que desató una ola de especulaciones. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, hemos llegado a la conclusión, y esta es la sorpresa que queríamos compartir con ustedes, de que Greta Ferro no está con Kanyaman. La conexión que se percibió en las imágenes o que se imaginó, no corresponde a una relación sentimental. Los encuentros fueron, en todo caso, casuales, profesionales o de amistad, pero desprovistos de un vínculo romántico. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, los rumores pueden surgir de la nada y las apariencias pueden engañar. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas sin tener pruebas sólidas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creían en el romance? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Muchísimas gracias a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, eso nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen a Greta Ferro o Kanyaman, para que se enteren de la verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.